Carta de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. El tema que vamos a ver en esta noche lo he titulado Completos en Cristo. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. ¿Ya está listo? Vamos a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este mundo es especialista, hermanos, en hacernos pensar o hacernos sentir que necesitamos cosas para estar felices. Este mundo es especialista para hacernos pensar que necesitamos de cosas materiales, que necesitamos de cosas como el éxito, como la fama, como inclusive el amor de las personas para ser felices. Hace unos años, mientras iba a visitar a mis papás, fuimos a unas grutas allá en los lagos de Montebello. No sé si alguno de ustedes conoce estos lugares, allá en Chiapas, y pasamos por una colonia que no tenía luz. Era una colonia que no es que no tenían, se les había ido la luz, no, sino que no tenían el servicio de luz. ¿Se imagina usted vivir sin luz? ¿Cómo sería su vida? A lo mejor no tendríamos celulares, a lo mejor no tendríamos computadoras o iPad, televisión, ¿qué más? Pues un montón de cosas no tendríamos, pero en esta colonia no había luz y me tocó ver a unos niños que estaban jugando con cosas de la naturaleza, de los árboles. Estaban divirtiéndose, estaban riendo mucho. Y me llamó mucho la atención porque nuestros hijos en las ciudades son muy dependientes de muchas cosas que el mundo nos ha hecho pensar que son importantes o que son muy necesarias. Sin embargo, en esa ocasión que fuimos a estas grutas, estaba viendo a estos niños y reflexionaba acerca de cómo es que el mundo nos hace pensar que necesitamos muchas cosas para ser feliz. Te puede hacer pensar las filosofías, el pensamiento de este mundo, que necesitas una casa para sentirte mejor o para estar completo, para estar completa, que necesitas un auto para ser feliz. Inclusive puede ser que personas digan, yo con un auto sería feliz. Y a veces escuchamos este tipo de comentarios. O una mejor tipo de ropa, mejor celular. Te hace pensar que muchas veces, como tu esposa o tu esposo no te hace feliz, necesitas de un amante, necesitas de alguien más para que te llene, para que sacie ese vacío que hay en las personas. Te hace pensar que si el vino no te hace feliz, pues ahora necesitas drogarte. De tal manera que este mundo cada vez se sume más, se hunde más y más en la perdición, queriendo llenar un vacío en el corazón de ellos. Ahora, nosotros como creyentes necesitamos no dejarnos arrastrar por este tipo de pensamientos, este tipo de filosofías, este tipo de corrientes que nos llevan a querer más cosas. Necesitamos estar firmes en Cristo y saber que en Él estamos completos. Que en Cristo estamos completos. Necesitamos estar atentos para no dejarnos engañar, para que nadie, ninguna inclusive enseñanza bíblica o que aparente ser bíblica, llegue a nuestras vidas y nos empiecen a sembrar cosas que a la larga nos van a perjudicar. Recuerden ustedes la historia de Adán y Eva. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, los hizo completos. ¿Qué les hacía falta a Adán y Eva? ¿Tenían casa? ¿Sí tenían casa? Bueno, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que ellos fueron creados de forma completa, de forma en que nada les hacía falta. Dios estaba con ellos.
Pero Satanás les creó una necesidad. Satanás les hizo pensar que necesitaban algo para estar bien. Y le dijo a Eva que necesitaba comer del fruto del árbol para sentirse completa. Y de esta manera, a causa del pecado, se formó en ellos un vacío. Y ese vacío ahora está en toda la humanidad. El pecado trajo un vacío en sus vidas. Y ese vacío sigue estando en todos aquellos que no conocen al Señor Jesús. Ahora, lo importante es que nosotros que conocemos al Señor Jesús estemos llenos de Él. Y es precisamente el apóstol Pablo quien enseña esto para contrarrestar todas aquellas enseñanzas que habían ya en su tiempo, para que los cristianos estemos plenos en Cristo. Nosotros tenemos que apropiarnos de esas enseñanzas que dio el apóstol Pablo para que no nos pase lo que les estaba pasando a los colosenses. Vamos al versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe. Esta palabra mirad significa que tenemos que observar, vigilar, examinar todo lo que vemos, todo lo que nos ofrecen, poner atención en todo para que no seamos engañados. Y la palabra engañar significa para que no seamos llevados lejos como botín, para que no seamos cautivados por las cosas de este mundo, de manera que Cristo sea suficiente en nosotros. Hay personas que te pueden llevar cautivos a través de sus enseñanzas. Hemos hablado mucho acerca de esto, todos los pastores aquí han enseñado acerca de las diferentes doctrinas que quieren penetrar a nuestras vidas y llevarnos cautivos. Las diferentes enseñanzas, filosofías, corrientes, usan palabras bonitas, usan argumentos capciosos, frases de impacto, suena bien, pero no son conforme a la palabra de Dios. Pueden usar versículos bíblicos, pero no ser totalmente bíblico, no estar de acuerdo a la sana doctrina. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Las filosofías, según el diccionario, se traduce como la sabiduría humana. Hay mucho conocimiento humano que trata de entrar a la vida del creyente. Y estamos siendo bombardeados en todo momento. Usted puede encender la televisión y es bombardeado por estas filosofías. Puede meterse en las redes sociales, puede meterse al internet y somos bombardeados por estas filosofías. Y nosotros tenemos que estar atentos para no ser engañados por estas filosofías. Ahora, estas filosofías de las cuales habla el apóstol Pablo no solamente se refería al pensamiento griego que en ese tiempo estaba pululando en esos lugares, sino también se refería a las filosofías que venían también mezclados con la Biblia. Habían muchas enseñanzas en las cuales trataban de meter filosofía a las enseñanzas bíblicas. En unos versículos anteriores, vamos al versículo 2, Colosenses capítulo 2, vamos a retomar un poquito el contexto. Pablo nos dice y nos habla de la importancia de conocer cada vez más al Señor para que no seamos engañados. Vamos al versículo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo está buscando que sus discípulos conocieran cada vez más al Señor. Pablo les escribía una carta y otra para que ellos pudieran conocer cada vez más al Señor, para que ellos pudieran alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué tanto conoce usted al Señor? ¿Qué tanto ha avanzado en su conocimiento de Cristo? Porque mire, un buen antídoto en contra de las filosofías, en contra de las huecas sutilezas, es conocer cada vez más al Señor. Cuando
usted conoce más a Dios, más al Señor, va a ser más difícil que usted sea engañado. Y Pablo era el interés que él tenía. Él quería que sus discípulos conocieran cada vez más al Señor, cada vez más al Señor, para que no fueran engañados por los falsos maestros, por las filosofías, por las huecas sutilezas. Vean el versículo 3. Dice, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. Dice aquí, en quien están escondidos en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, estaban unos filósofos que eran los gnósticos. Ellos creían tener un conocimiento superior, un conocimiento humano, pero un conocimiento superior oculto solamente para ciertas personas. Pero Pablo, aquí en este versículo 3, dice que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no en las filosofías. Las filosofías, pues a veces traen algunas verdades, inclusive usan la lógica, parecen ser razonamientos muy lógicos, pero es un pensamiento muy natural, es un pensamiento muy natural. En Isaías capítulo 55, si gusta acompañarme, Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Los pensamientos del Señor son más altos, dice aquí, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cualquier filósofo, cualquier maestro en las escuelas, cualquier iluminado, el pensamiento de él no es comparado con el pensamiento de Cristo, no es comparado con la sabiduría del Señor. Pablo nos enseña que es en el Señor donde nosotros podemos tener el acceso a toda la sabiduría y a todo el conocimiento. Es en Él en quien están escondidos todos los tesoros. Si usted quiere ser sabio, necesita conocer más a Dios. Si yo quiero ser sabio, necesito conocer más a Dios, más a Dios, más a Dios, porque es en Él. Él provee, dice la Biblia, de sana sabiduría. Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Es en Cristo y a través de Cristo que podemos tener acceso a todos los tesoros de la sabiduría. Y todo esto, hermano, va a afectar nuestras vidas para bien. A medida de que nosotros conozcamos más a Dios, va a ser en nuestro beneficio. Va a ser para nuestro bien, para nuestro provecho. Por eso, hermanos, debemos de tomarnos tiempo todos los días. Todos los días debemos de tomarnos tiempo para el Señor, para estudiar su palabra. No nada más en los días de reunión aquí en la iglesia. No nada más este día o el día de mañana o el jueves. Todos los días debemos de dedicar tiempo a conocer al Señor. Cuando regresamos del trabajo, tenemos que dedicar tiempo, inclusive durante nuestro trabajo. Fíjese que en esta semana un hermano estaba trabajando ahí en la casa, estábamos haciendo un mueble y cada vez que regresaba lo encontraba escuchando una enseñanza y me daba gusto. O a veces lo encontraba escuchando la palabra de Dios. Ya ve que está también la Biblia en audio. Estaba él trabajando haciendo el mueble, pero estaba escuchando la palabra de Dios o una enseñanza. ¿Cuántos hacen eso en su trabajo? Pues bastantes. Y qué bueno que lo hagan. Y los que no, pues traten de aprovechar el tiempo porque debemos de conocer cada vez más a nuestro Dios. Tenemos que aprovechar los momentos que tengamos disponibles. Y si no tenemos tiempo, tenemos que hacernos tiempo, porque de eso depende nuestra vida, de eso depende que nosotros no seamos engañados, pero aparte de esto depende de que la bendición del Señor cada vez esté más en nuestras vidas. Por eso los animo, los invito
a que dediquemos tiempo a conocer el Señor. Si usted no ha leído toda la Biblia, léala. Lea toda la Biblia, después váyase más despacio estudiando poco a poco. Fíjense, vamos ahora a Filipenses capítulo 3. Si no tenemos tiempo, debemos de darnos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo tuvo que hacer a un lado muchas cosas para que él pudiera conocer cada vez más al Señor. Recordemos que él era un erudito de su tiempo. Él se supone que conocía la Biblia, pero mataba cristianos. Y él tuvo que hacer a un lado todas sus credenciales que tenía. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay muchas cosas, el enemigo, este mundo también, es especialista en querernos cautivar nuestra atención, en querernos esclavizar en nuestro tiempo. Te pueden pagar horas extras, o si no te pagan, tú puedes tener doble trabajo, triple trabajo. Pero Pablo estuvo dispuesto a sacrificar cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo le dio el valor adecuado al Señor. Le dio el valor correcto al conocimiento del Señor. Porque no solamente es venir a la iglesia, hermano. No solamente es estar aquí. Necesitamos día tras día estar ante el Señor aprendiendo su palabra. Y si tenemos hijos, necesitamos enseñarle la palabra también a nuestros hijos. Es una gran labor, pero es lo mejor, es lo mejor. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo dice: conoce más al Señor para que nadie te engañe con palabras persuasivas. Cuando conocí al Señor Jesús, cuando me lo presentaron, cuando acepté al Señor, cuando lo recibí, yo lo recibí allí en la Ciudad de México, pero luego me fui a mi casa de vacaciones, y cuando llegué ahí a la casa ya me estaban esperando unas personas que pertenecen a una secta. Y tenían un librito que se llama El Libro del Conocimiento. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Bueno, era un libro muy famoso, no sé si todavía lo sigan repartiendo, pero ese libro, El Conocimiento, le daban más importancia que a la Biblia. Le daban más importancia que a la misma Biblia, y ellos lo vendían, pero a mí me lo regalaron. Y aparte de eso me regalaron una Biblia que estaba adulterada. El enemigo siempre va a estar allí tratando de cautivarte. Pero Pablo dice aquí: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otras versiones se traduce esta frase, palabras persuasivas, como frases bonitas pero falsas. Pueden llegar a tocar tu puerta con frases bonitas pero falsas, con argumentos ingeniosos, dice otra versión, con argumentos capciosos. Por eso es muy importante conocer al Señor, para no ser engañado y para vivir también en la plenitud de Cristo. En el versículo 8, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta frase, estas dos palabras, huecas sutilezas,
Son aquellos pensamientos que parecen tener sabiduría, pero que no ayudan en nada, que no tienen valor, que son inútiles. Estas filosofías y huecas sutilezas no traían cambios a la vida de los creyentes, pero se estaban infiltrando en la iglesia de los colosenses. Las filosofías y las huecas sutilezas, dice el versículo 8, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas filosofías y huecas sutilezas son pensamientos inventados por las personas. No está en la Biblia, no lo enseña la Biblia. Parecen tener cierta sabiduría, pero no son necesarias para nuestras vidas. En el versículo 20 lo aclara un poquito más. Vean, vamos al versículo 20, Colosenses 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y cuando leí esto, no manejes, dije, pues ya habían carros en ese tiempo. Pero ya ve que la Biblia, usa palabras, pero que en ese tiempo significaban otras cosas. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello. En la Nueva Traducción Viviente dice, no te acerques a aquella cosa. El Evangelio no lo podemos mezclar con tradiciones de este mundo. Ahora, estas tradiciones, ellos la estaban implementando como algo necesario para la vida del cristiano. Y cuando vino el Señor Jesús, Él rompió con muchas tradiciones de ese tiempo, de los fariseos, de los ancianos de Israel, pero la Biblia la cumplió al pie de la letra. Pero ellos habían hecho muchos mandamientos añadidos a la palabra de Dios. Y si nosotros hemos creído en Jesús, no estamos obligados a someternos a tradiciones humanas, a cosas que no están en la Biblia. Porque esas cosas, hermanos, no tienen provecho. Esas cosas nos desvían de Cristo. Dice el versículo 22, en la Biblia el lenguaje sencillo, se los voy a leer. Colosenses 2:22, Biblia lenguaje sencillo. Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. No son mandamientos de Dios, sino son reglas y son enseñanzas humanas. Los colosenses ya lo habían aceptado. El problema de esto es que estaban demeritando el sacrificio de Cristo. Los colosenses, al abrazar estas prácticas que no formaban parte del Evangelio, de las enseñanzas de los apóstoles, ellos estaban demeritando, quitándole valor al sacrificio de Cristo. Y estaba sucediendo en este tiempo que su fe estaba siendo arrastrada. Lo mismo que pasó con los de Gálatas, que ellos empezaron a circuncidarse y empezaron a hacer un montón de prácticas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nuestra fe permanezca siempre en Cristo, de que no estemos nosotros abrazando doctrinas, filosofías, pensamientos que no están en la palabra de Dios. Debemos de ser celosos y para esto necesitamos conocer cada vez más y más al Señor. Estas tradiciones, estas filosofías, estas huecas sutilezas, las estaban enseñando maestros de la Biblia. Maestros que enseñaban la Biblia, pero enseñaban también filosofía. Estos falsos maestros enseñaban que estas tradiciones eran necesarias para la salvación, eran necesarias para vivir plenos en Cristo. Y esto es lo delicado de este tema, de este asunto. Algunos te pueden enseñar que es necesario que tú ayunes 40 días para estar bien con el Señor, o que tú dances. Si no danzas estás mal, estás endemoniado.
o una cosa así. Pero son cosas que se salen de la palabra de Dios, que ya no está ahí en la Biblia. Ellos lo dan por hecho, pero no está en la palabra de Dios. Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, tienen cierta reputación, son aceptadas, son aparentemente buenas, como era el caso del ascetismo. El ascetismo era una disciplina que te llevaba a la austeridad. Supongamos esto, con el ejemplo que empecé, la enseñanza. Les decía que los niños no necesitan luz, ¿verdad que no? Para ser felices. Que estaban allí en las grutas unos niños jugando y estaban bien. El error sería de decir, hermanos, ya no paguen su luz, no necesitamos luz para ser feliz, entonces vámonos de aquí. Eso era algo que los maestros en el tiempo del apóstol Pablo estaban implementando. Porque vean qué dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Y duro trato del cuerpo. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando en este tiempo que nos resta? No es que no necesitemos luz, hermanos. No es que no necesitemos cosas materiales. La cuestión de lo que está hablando aquí Pablo es no darles un valor que la Biblia no lo da. No las hagamos en nuestras vidas indispensables. En los tiempos del apóstol Pablo estaban floreciendo un montón de filosofías, pero en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. No necesitamos ni filosofías, ni mandamientos humanos. En Cristo estamos completos. Querían introducir toda clase de reglas y normas. Que no se puede comer esto, que no bebas esto, que esto sí, que esto no, que estos días los tienes que descansar porque si no estás mal delante del Señor. Pero aquí el apóstol Pablo dice, todas estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, estas cosas no te van a ayudar a vencer el pecado. No toques, no gustes, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso no te ayuda a vencer el pecado. No te ayudaban estas cosas a ser más santos. Esta filosofía del ascetismo, que era vivir en austeridad, en autonegación, no te ayudaba en nada. En muchos lugares se crearon monasterios por falsas enseñanzas y empezaron a decir, ¿saben qué? Pues tenemos que apartarnos del mundo porque todo el mundo está mal y nosotros tenemos que irnos a un lugar allí, un monasterio, alejados de la civilización. Pero el pecado, ¿dónde lo traemos? En nosotros mismos. Por más que te alejes. ¿Y qué es lo único que nos puede ayudar a vencer el pecado? Pues Cristo. El Señor Jesús es el que nos liberta. Todas estas enseñanzas eran conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense, vamos ahora a regresar al versículo 9, Colosenses 2:9. Dice el apóstol Pablo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, no necesitamos más cosas más que Cristo. Cristo es completamente igual a Dios, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Palabra de Dios para todos dice, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Estos filósofos, estos falsos maestros, estaban llevando a los cristianos en ese tiempo a practicar cosas, pero estaban demeritando la vida de Cristo. Estaban diciendo, Cristo no es suficiente, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Pero todo esto, hermanos,
no solamente afecta en la mente o en el intelecto, sino que también afecta en nuestra vida espiritual. Porque imagínate, al creer que Cristo no es suficiente, ¿cómo va a estar tu vida? Pero Pablo tajantemente dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en unos versículos anteriores dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en este versículo 9 dice, en Cristo habita corporalmente, no una parte de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Y esta verdad fundamental, hermanos, fue muy importante para los cristianos de Colosas para que no se desviaran hacia otras doctrinas, hacia otras filosofías. Y lo debe de ser para nosotros. El entendimiento de lo que tengamos de quién es Cristo afecta totalmente nuestra vida. Porque si Cristo es Dios y si Cristo está en nosotros, podemos estar completos, podemos estar seguros. Pero si Cristo no te es suficiente, ¿cómo vas a llenar ese vacío? Con nada lo puedes llenar. Pero puesto que Cristo es Dios, el Señor Jesús nos basta. ¿Sí le basta, hermano? A mí me basta el Señor Jesús. Es suficiente para cubrir cada área de nuestra vida. Miren, Juan lo escribió de esta manera, Juan 1:1. En el principio era el verbo se refiere a Cristo, y el verbo era con Dios, estaba con el Padre antes de todo lo que existe, y el verbo era Dios, era lo mismo que Dios. Jesús es igual al Padre, es de la misma naturaleza del Padre, ha existido desde la eternidad, el Señor Jesús. Jesús no tiene principio ni fin. Jesús es igual a Dios. Dice el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque los filósofos quieran demeritar su naturaleza, aunque las corrientes de este mundo, las ideologías quieran hacer a un lado a Cristo, la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta verdad debemos de atesorarla en nuestras vidas. Nuestro Dios Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios que no fue creado, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Dice Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en el Hijo, en Cristo. Cristo es Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Al ser Cristo igual a Dios, no necesitamos nada más. No necesitamos hacer algo más. En Cristo recibimos todas las bendiciones de Dios. Él es la puerta, el acceso al Padre. En Él estamos completos. No nos hace falta nada, aunque este mundo te haga pensar que necesitas el iPhone 14 o que necesitas un coche más nuevo para ser feliz. No. No podemos agregarle nada al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús fue completo, fue perfecto. Nos bendice de manera completa. Juan escribió también,
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, dice el apóstol Juan, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que nadie te haga dudar de que estás en el verdadero. O inclusive, aunque vengan pensamientos a tu vida, porque a lo mejor pueden venir pensamientos a tu vida. A mí en ocasiones han venido pensamientos a mi vida, que son como dardos de fuego, dice la Biblia, ¿no? Que llegan, que te quieren hacer dudar, pero nosotros debemos de estar anclados en la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo, mas si aún yo o un ángel les enseña una cosa diferente, pues sea anatema. Hace unos días un joven me estaba diciendo que tuvo un ataque espiritual, que de repente estaba orando y él estaba como en un sueño, pero estaba orando y estaba reprendiendo pues yo me imagino que era un demonio ahí. Y el demonio le dijo, te voy a destruir a ti y a tu familia. Pero este joven como que como que esas palabras le movieron. Entonces yo le dije, pero bueno, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al demonio o a Cristo? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Qué voz le vas a dar más importancia? Constantemente nosotros como cristianos estamos recibiendo información, ya sea de forma espiritual, como en este caso, que fue algo muy espiritual, así directamente espiritual, o sutilmente a través de tus vecinos, a través de tus compañeros de trabajo. Es que mira, si tú compras el Apple Watch, no, vas a estar en la onda, ¿no? ¿Cómo es posible que no tienes ni reloj usas? Y empiezan a, pues sí lo necesito, ¿verdad? Mira, yo el año pasado fui a Canadá. Tú ni siquiera has ido a la playa. ¿Conoces la playa? No, pobre de ti. Y empiezan a bombardearte con un montón de cosas, pero es en Cristo en que nosotros podemos estar plenos. Dice, regresando al pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pregúntale al que tienes al lado, ¿estás completo o te falta algo? A ver qué te dice. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Jesús, hermanos. Todo lo que necesitamos. Esta palabra completos significa, en el original significa atiborrar. Significa hacer repleto. Significa rellenar un hueco. A veces nos invitan a comer o invitamos a comer a alguien y siempre que invitamos a comer a alguien pues procuramos comprar lo suficiente, ¿no? Entonces, porque luego a veces no sabemos cómo son los amigos. Algunos amigos ya los conocemos, pero sobre todo cuando es alguien que no hemos convivido mucho, pues 1 kilo de carne, ¿para cuántos aguanta? Digo, ¿para cuántos alcanza, hermanos? ¿Para cuántos? ¿Para 4? ¿Para 4? Bueno, si le dan más tortilla o frijoles, el guacamole y todo, ¿no? Pero hace un tiempo que estábamos ahí comiendo una carnita asada con unos amigos, un matrimonio también con sus niñas. Y le dije a mi esposa, pues vamos a comprar más carne, no vaya a ser. Más vale que sobre y no que haga falta. Pero de esas veces que comes y sientes que ya no entra nada más, ¿verdad? Y de repente te sacan el postrecito y dices, pues el postrecito. Dice, esta palabra completos significa repleto, atiborrar, llenar un hueco. Pero fíjense, cuando nosotros tenemos hambre, pues comemos, ¿no? Y nos llenamos. Pero hay un hueco en el alma, en el corazón, que con nada puede ser llenado.
sino solamente con Cristo. Hay gente que lo quiere llenar con religión, con filosofías, con ritos, pero con nada lo puedes llenar. Entender y conocer quién es Jesús nos debe de llevar a asimilar en nuestro corazón de que estamos completos en Cristo, de que no necesitamos nada más, de que no nos hace falta nada, no necesitamos ritos adicionales. En Cristo estamos plenos, estamos completos. Jesús llena ese hueco que había en nosotros, ese vacío que había en nosotros. Cuando conocí al Señor precisamente fue una experiencia así, porque yo estaba vacío y estaba solo, estaba estudiando ahí en la Ciudad de México y mis papás estaban pues allá en el pueblo, y con nada podía sentirme bien. Mi mamá me dijo, pues hazte una novia, pues a lo mejor con una novia ya te sientes bien. ¿Usted cree que la novia me hizo sentir bien? ¿Me hizo sentir así pleno, lleno, satisfecho? No. Bueno, yo no tenía vicios y ahí empecé a consumir alcohol. ¿Usted cree que eso me llenó? Hasta que conocí y miren, yo lloraba mucho porque sentía un vacío muy feo en mi corazón y lloraba casi todos los días y hablaba por teléfono, gastaba mucho en llamadas telefónicas. Bueno, ahorita ya con 50 pesos hablas y hablas, ¿no? Pero en esos tiempos eran tarjetas y tarjetas y tarjetas y mi mamá, mis papás no sabían cómo ayudarme a no estar con ese vacío. Pero cuando conocí a Jesús, se calmó. El Señor llenó mi vida. Esto también le pasó a la mujer samaritana. Vamos ahí al Evangelio de Juan, por favor. En el capítulo 4, verso 13. Vean lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice la Biblia? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua que el mundo nos ofrece, que las religiones ofrecen, que las filosofías ofrecen, no pueden quitar la sed en el ser humano. No lo pueden. Esta mujer, la samaritana, había tenido varios maridos y no era feliz. Y es que, hermanos, nosotros, bueno, en mi caso yo amo a mi esposa, pero yo estoy consciente que el que me hace feliz es Cristo. El que me hace feliz es el Señor. Porque si yo espero que no digo que soy infeliz con mi esposa, no, vivo bien, gracias a Dios, bien feliz y todo, pero porque es Cristo el fundamento de nuestra vida, es Cristo el fundamento de nuestro matrimonio. Porque sin Cristo no hay mujer, no hay hombre que te haga feliz. Y esto era lo que le estaba pasando a esta mujer, a la samaritana. Estaba bebiendo de un agua en la cual nunca sería satisfecha, nunca se llenaría completamente. La sed interna en su corazón, en su alma, nunca iba a ser saciada. Jesús el Señor le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando esta mujer conoció a Jesús, ese vacío en su corazón fue lleno. Cuando esta mujer conoció a Jesús, todo cambió. ¿Cuántos ya han experimentado esto? Y si tú no lo has experimentado, pues hoy es un buen día porque el Señor está aquí.
Pero aún como cristianos que hemos experimentado la saciedad en el Señor, muchas veces nosotros podemos ser arrastrados como estaban haciendo los de Colosas. Necesitamos estar siempre firmes en esta verdad, no dejarnos engañar. Si Adán y Eva, que vivían en la plenitud de Dios, fueron arrastrados, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Necesitamos permanecer firmes en esta verdad. A los muchachos allá con los jóvenes, a veces que llegan y que dicen que quieren ya andar con alguien, tener novia, novio, pues qué padre, ¿no? ¿Sí, papás? No. No. Pues llegan los muchachos 20, 22 años, 25 años y oye, pues fíjate que me gustó fulanita. Digo, o me gustó fulanito, alguna chica. Pero algo de lo que a veces les decimos, o según la persona, le decimos, oye, tienes que estar bien con Cristo. Porque si tú no eres feliz, o sea, a ver, ¿tú quieres tener un novio para que este novio te haga feliz? ¿O porque te sientes sola o te sientes solo y por eso necesitas un novio o una novia? Porque si ese es tu caso, es una relación que no va a funcionar. Porque si Cristo no te es suficiente y tú estás buscando a alguien para llenar un hueco que solamente el Señor lo puede llenar, pues es una relación que no va a funcionar. Pero si la chica o el chico está bien con Dios, están caminando con el Señor, pues está bien. Les decimos, pues ánimo, qué bueno, sigue adelante. ¿Cuántas mamás recibieron regalos el 10 de mayo? Ay, no, sí les dieron. Y si no le dieron, pero si usted está en Cristo, está completa en Él, ¿qué importa? Miren, los papás a veces no nos regalan nada el Día del Padre y no nos agüitamos. Y ahorita, vamos a empezar a llorar. Pero hay cristianos que dependen de los regalos y se pelean con los hijos o con el padre o la mamá, y es que a mí no me regalaste nada en el Día de las Madres, tanto que hice por ti, y empiezan ahí, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Si no te regalan en tu cumpleaños, no te llevan a pasear, no te llevan de vacaciones, en Cristo estás completa. En Cristo, hombres, si no nos regalan nada el Día del Padre, estamos completos, ¿verdad que sí? Amén, no pasa nada, pues ¿qué tiene? El Señor está con nosotros. Es muy importante que como creyentes aprendamos a estar completos en Cristo. En cualquier área de nuestra vida necesitamos estar completos. En el área económica necesitamos estar completos, que el Señor llene esos vacíos para que no nos dejemos arrastrar por el engaño. Estaba viendo en una ocasión una entrevista que le hicieron a un estafador. Resulta que había estafado este hombre a una persona ya ancianita. Esta persona tenía guardado en el banco algunos millones allí. Entonces, usted sabe, y si no lo sabe, pues ahí le va la información. Las estafas que hacen las personas, los ladrones, muchas veces apelan a la avaricia del corazón. Apelan a la avaricia del corazón. Hace muchos años yo caí en una de esas. Me dijeron, mire, si quiere recoger el premio, deposite una tarjeta de 500 pesos a este número. Y yo le dije a mi esposa, le digo, en ese tiempo no sé si ya nos habíamos casado porque ya fue hace mucho. Le dije, oye, ¿cómo ves? Mira, pues que me gané una camioneta y tengo que depositar una tarjeta de 500 pesos. Y me dijo, no lo hagas, no, te están engañando. Pero la avaricia, ¿verdad? El deseo de tener una camioneta, como decía el pastor Memo López, una troca, un trocononón. Bueno, ya les dije, deposité los 500. Qué vergüenza. Bueno, pues es que la avaricia, ahorita ya, yo creo, ya no me la hacen.
Pero fíjese, hermanos, esta ancianita tenía varios millones en su cuenta en el banco. Y por avaricia perdió todo. Entonces cuando entrevistan a este ladrón, le dicen: oye, ¿y no siente feo que usted estafó a esta ancianita que con muchos sacrificio, ahí estaba guardado todo lo de sus ahorros de toda su vida? ¿No se siente usted mal, señor ladrón? Y el ladrón dijo: ¿sabe qué? La verdad no me siento mal, porque ella por avara perdió todo, dijo. Y sí es cierto, ¿no? Por eso es que nosotros no caigamos en esto, estamos completos en Cristo. Y si el Señor nos quiere dar algo, Él nos los va a dar, sin necesidad de caer en este tipo de trampas. El Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Lucas 12, 15, les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad, guardaos de toda avaricia. El hombre, para ser feliz, para estar completo, no necesita nada de este mundo. Lo que necesita es a Cristo. Guardemos nuestro corazón, hermanos, de toda avaricia. No creamos que por tener más cosas materiales vamos a ser felices. No. La felicidad, el estar completos, el estar plenos, no depende de las cosas materiales. Dice la Biblia, lenguaje sencillo: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. No porque tengamos más cosas vamos a ser más felices o vamos a vivir más. No. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Job. Job era rico, pero en un momento, en un lapso de tiempo muy corto, perdió todo. Bueno, Job no cayó en depresión ni se suicidó. Él, dice la Biblia, que se postró y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. Jehová dio, Jehová quitó. Él adoró, pero también lo vemos en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía vivir en tiempos difíciles y en tiempos de abundancia. Miren, vamos a leerlo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pero fíjense, hermanos, cómo es que el saber que Cristo es Dios y que nosotros estamos completos en Él, nos hace llevar esto a la vida práctica. La vida práctica, hermanos, es que podemos estar plenos por quien es Cristo en nosotros. Dice Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez. Es decir, el apóstol Pablo en ese momento estaba pasando por escasez. A lo mejor usted ahorita viene y está pasando por escasez. A lo mejor nada más se trajo para el camión. A lo mejor nada más trajo lo del camión y algunos a veces vienen, algunos hermanos pueden venir con el camión de venida, pero no el de regreso. Sí, a veces pasamos escasez, a veces pasamos por necesidades. Y Pablo estaba viviendo en escasez. Yo recuerdo hace tiempo que cuando íbamos allá de misiones a un pueblo que se llama Melaque, allá en la costa de Jalisco, a veces, hermanos, llevábamos para la gasolina de ida, pero no la de vuelta. Y decíamos, pues vámonos en el nombre del Señor, Dios va a proveer. Pero fíjense, estábamos ahí y servíamos, predicábamos y todo, y no usábamos el púlpito para pedir dinero, ni para manipular a nadie, ¿no? Pero fíjense, Dios siempre fiel, siempre proveía
para el regreso cuando no llevábamos para regresar. Y a veces llegaba algún hermano, oiga hermano, pues para su gasolina. Y nos daba exactamente lo que necesitábamos. Pablo aprendió a vivir en la escasez. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esta palabra contentarme significa sentirse satisfecho con lo que se tiene. ¿Se siente satisfecho con lo que tiene o siente que le hace falta algo? Si usted siente que le hace falta algo, entonces necesita aplicar esta palabra en su vida. Nosotros necesitamos sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Esta palabra también significa no necesito nada más. Pablo decía que aunque estaba en escasez, estaba bien. Y dice en el versículo 12, sé vivir humildemente, o sea, con lo necesario, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pablo padeció hambre, pero él estaba completo en Cristo. Él estaba completo en Cristo, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo. Y él estaba completo en él. La plenitud en la vida de Pablo no dependía de las cosas externas. Él estaba completo en Cristo. Muchos buscan sentirse plenos, sentirse realizados, cumpliendo sus metas y sus propósitos. Pero mira, si un día puedes cumplir tus metas y tus propósitos, te vas a dar cuenta que vas a seguir con el mismo vacío. Y que en realidad lo que necesitamos todos como cristianos es a Cristo. Los discípulos también vivían satisfechos, vivían plenos, a pesar de que muchas veces les iba mal, entre comillas, ¿verdad? En una ocasión los golpearon. Allí en Hechos capítulo 5, no lo vamos a leer, dice la Biblia que salieron los discípulos y los azotaron, los liberaron después de azotarlos. Pero ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. A pesar de eso, imagínate. Oye, pues que te dan unos golpes ahí por ser cristiano. Y tú, mira, gloria a Dios, mira, ¿ves este ojo morado que traigo? Por predicar a Cristo. La otra vez salió ahí, creo que en las redes sociales, que un hombre que estaba repartiendo Biblias, creo que le quebraron el brazo, algo así. Salió en las noticias cristianas. Y los cristianos, como su plenitud estaba en Cristo, ellos podían pasar por muchas cosas. A veces, si no tenemos este conocimiento, no lo logramos entender. Pero, ¿cómo es que los primeros discípulos, dejaban todo? ¿Cómo es que alguien como Pedro, como Simón, como Juan, dejó todo por Cristo? Porque veían en Cristo todo lo que necesitaban. Y cuando estaba haciendo esta enseñanza, el Señor estaba mostrándome cómo a veces nosotros podemos pasar solos, sentir que nos hace falta algo. Y Dios ponía en mi corazón esta palabra, que aunque pasemos por un desierto, el Señor va con nosotros. Aunque no haya nada. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Allá cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró al desierto, en el desierto no había nada, no había ni agua ni comida, pero tenían a Cristo. Pero ellos, como no entendían esto, renegaban todo el tiempo. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir plenos en Él. Y aunque estemos pasando por desiertos, aunque estemos pasando por dificultades, aunque estemos pasando por enfermedades, yo creo, si pregunta aquí cuántos vienen enfermos,
varios van a venir enfermos. ¿Cuántos traemos algún dolor en algún lugar? Vamos a tener cosas, hermanos. Vivimos en un cuerpo débil, pero si estamos en Cristo, estamos completos. Dios ponía esta palabra en mi corazón, que aunque pasemos por un desierto, si el Señor está contigo, si el Señor está conmigo, lo tenemos todo. Estamos completos en Él. Y si tú tienes al Señor, no busques en las cosas de este mundo lo que solamente encuentras en Cristo. Vamos a terminar con este pasaje. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14 al 16. Dice la Biblia: y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En esta noche, si tú has venido con un vacío en tu corazón, no te vayas así. Toma de la plenitud de Cristo. El Señor está en este lugar, hermanos. Está en tu casa, está en todos lados. Uno de los atributos del Señor es que es omnipresente, está en todo lugar. Pero hoy que has recibido esta palabra, si no tienes la casa que quieres, que has estado batallando por esa casa y no la tienes, no te preocupes. Si Dios está contigo, lo tienes todo. Y si Él no te ha dado la casa, es porque no es su voluntad, y no te aferres a ella. O aquel trabajo que tanto estás buscando, déjaselo al Señor. Tú sé pleno, sé feliz en Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Miren, quizás has estado insatisfecho por no ver tus sueños realizados, por no ver tus metas cumplidas. Insatisfecho porque tus deseos pues no se han hecho realidad. Pero si nunca ves esos deseos que tú tienes hechos realidad, que tú puedas encontrar en Cristo todo lo que tú necesitas, esa plenitud. Y hoy es el día para que tú puedas voltear a Jesús. Tú puedas en esta hora levantar tus manos, cerrar tus ojos y decirle: Señor, he buscado en el lugar equivocado, solamente tú puedes darme lo que necesito. Y aún si es necesario que tú pidas perdón y decirle al Señor: perdóname Señor, porque he buscado en donde no debía de buscar. He buscado en lugares equivocados la plenitud. Si es necesario que pidas perdón, hazlo. Y dile al Señor: te necesito a ti, solamente a ti. Si has estado también con la necesidad de ser amada o de ser amado, pues este es un buen día para que recibas el amor de Cristo. Solamente el Señor puede darte de su amor, de su plenitud, así como lo hizo con la mujer samaritana. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres Dios, y porque nosotros hoy hemos entendido que solamente en ti podemos tener la plenitud. Solamente en ti podemos estar completos. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos presentes y aún los que están viendo esta transmisión, que puedan estar completos en ti. Que no dependamos de las cosas materiales, que no dependamos de las cosas de este mundo, Señor,
porque en ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en ti. Señor, bendice a cada hermano presente. Bendice a aquel, Señor, que aún tiene ese vacío en su corazón y llénalo, Señor. Llena ese vacío. Llena ese vacío, ese hueco que solamente tú lo puedes llenar. Que con nada se puede llenar. Con nada de este mundo. Solamente tú puedes llenar el vacío de nuestro corazón. En esta hora queremos estar en tu plenitud, Señor. Queremos ser saciados con tu agua, para que dentro de nosotros broten esos ríos de agua viva, Señor, ese manantial. Que tu presencia, Señor, sea derramada en nuestros corazones. Como dice tu palabra, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente en ti estamos completos, Señor. Solamente en ti y en nadie más, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios.